Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, sí, se escucha. Ya, ok. Vamos a empezar entonces después del gol de Chile. Disculpen, ¿eh? Ya hay pocos conectados hoy día y apenas tres. Ya no importa. Vamos a seguir igual. Total, esto queda grabado, lo pueden ver después. ¿Ok? Ya. Espérense un poquito. Voy a revisar algo acá. Vamos a compartir. Em, Ya, ¿qué están viendo ahora? Una La presentación. presentación, Ya, ok. Hoy día vamos a hablar de asfalto, pero antes de eso, les quería preguntar respecto de la prueba. ¿La pudieron hacer o no? sí, profe, la hicimos, estaba con la hora hasta las 10 de la noche, sí. Y lo Sí. otro, profe, que salieron un montón de ejercicios con NP, cosas que no habíamos visto en clase, que se hacían en esos casos para clasificar, Decía con NP. con NP y con vacío de índice de plasticidad y límite líquido, varios. Y eran muchos ejercicios, profe. Puede ser que es mucho ejercicio. Bueno, en esos casos que no tenían los valores del límite líquido y el índice plástico o límite plástico, ahí no tienen que hacerlo. Si no tienen esos datos, no hacen nada más, po. Era así de simple. ¿Ok? Bueno, en todo caso, vamos a revisarlo y si por alguna razón le haya ido mal a ustedes, bueno, hay formas de mejorar la nota, así que no se problemen. ¿Ok? Sí, porque a lo mejor podría eso no considerarlo, eso que tenían Puede NP ser, y puede vacío. ser. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Así que no se preocupen. ¿Ok? Ya, ya chiquillo. Entonces vamos a hablar un poquito hoy día de asfalto para continuar y vamos a terminar con hormigón y estaríamos listos. ¿Ok? Solamente yo les debo una clase y esa yo la voy a preparar para también la tengamos y se refiere más que nada a clasificación de suelo. ¿Ya? Ya chiquillos. Entonces ahora vamos a hablar de asfalto. Ya. Entonces, asfalto. Pero antes de eso tenemos que ver algunos conceptos básicos, especialmente cuando se trabaja con este tipo de elementos y especialmente cuando estos elementos van a ser utilizados en un camino. ¿Ok? Y ahí en ese caso tenemos que ver algunos eh, términos que se utilizan como ser la rasante y la subrasante. ¿Ok? Y tenemos que aprender también a conocer la definición de pavimentos. Y como definición, bueno, hay varias, pero una de las más simples es esta que tenemos acá, que es un sistema de capas superpuestas de diferentes materiales y compactadas de una forma, de la mejor forma, la más adecuada. ¿Ok? Y todos estos pavimentos siempre van a tener estas líneas, estos términos que se utilizan, que es la rasante y la subrasante. Y la rasante, como definición, eh, dice, es la línea que marca la cota del camino terminado. ¿Ok? Esa es la rasante. Y esa se calcula y se define y ustedes la van a poder ver una vez que estén trabajando, o que alguno de ustedes pueda trabajar en camino, van a tener que trabajar con la rasante y la subrasante. ¿Ok? Y definirla y medirla y determinarla en terreno. ¿Ok? Bien, y la subrasante es la línea que marca la cota del movimiento de tierra terminado sobre el cual se construye el camino. Entonces aquí, en esta primera parte que hay movimiento de tierra, y también se deja una línea, una medida específica que se llama subrasante. ¿Ok? Y sobre ese va a ir el pavimento que va a ser puede ser de hormigón o puede ser de asfalto. ¿Ok? Dentro de los tipos de pavimentos, nosotros vamos a clasificar algunos, que los que se van a
a trabajar acá. Van a ser pavimentos rígidos, semiflexibles y pavimentos flexibles, ¿ok? Em, Dentro de los pavimentos rígidos, estos están constituidos principalmente por los de hormigón, ¿ok? Y estos que pueden tener una armadura de fierro o sin ella. Entonces, y esa armadura puede ser permanente o en algunos sectores solamente, ¿ok? Si quiere mover esto, disculpen. Ya, ahí está. Y los pavimentos semiflexibles se caracterizan por usar una carpeta de rodadura asfáltica, ¿ok? Y como base de esa carpeta va a tener una grava de cemento, estabilizada con cemento, ¿ok? Un diseño típico de un pavimento semiflexible es el que ustedes aprecian acá, ¿ok? Entonces va a tener una base granular. Después también va a tener una base sobre esta base granular, una base de grava mezclada con cemento y sobre esa va a ser la carpeta de rodadura asfáltica. ¿Ok? Y esto como va a tener un poco de cemento, por eso que es semiflexible, no es tan rígida ni es tan flexible como el asfalto. No es rígida como el hormigón ni tan flexible como el asfalto. ¿Ok? Y los pavimentos flexibles están constituidos por varias capas, una serie de capas que permiten transmitir cargas de tránsito sin que se deformen. ¿Ok? Em, Está compuesta por una capa granular. Aquí tenemos la subrasante. Va a tener una capa granular y sobre esta capa granular vamos a tener las capas asfálticas, ¿ok? Con la cual se debe definir a través de la rasante. Y Y esto es el pavimento flexible. En este caso va a ser solamente, eh, va a estar compuesta por estos elementos que aparecen en este gráfico, ¿ok? Por una capa granular y encima de esta la capa asfáltica. El pavimento flexible puede estar formado por algunos otros elementos que también ayudan a que se pueda trabajar y se pueda definir como una carpeta o un pavimento flexible. ¿Ok? Entonces aquí va a tener siempre unas capas granulares y sobre ellas van a haber unas capas asfálticas. Entonces, sobre ellas van a ver, se va a trabajar con estos elementos que aparecen aquí, con un riego de imprimación, con riego de liga, y para poder que estas capas granulares se peguen con el asfalto. ¿Ok? Ya luego vamos a ver a qué se refieren los riegos de liga, los riegos de imprimación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de estas capas asfálticas? Es impermeabilizar la superficie. ¿Ok? Y proporcionar una capa de rodadura que sea cómoda y que sea segura. O sea, ¿a qué se refiere la capa de rodadura? A la capa que está arriba, la primera parte, ¿ok? La superficie. ¿Ok? Esa es la capa de rodadura. ¿Ok? Aquí, esta es la capa de rodadura donde está la rasante. Coincide con la rasante. ¿Ok? Esa es la capa de rodadura. Y que sea resistente, que no se deforme. ¿Ok? Que no se deforme con el paso del tiempo a través de las cargas de tránsito, porque el tránsito es el que va a deformar estas capas de rodadura. Ustedes, yo creo que en muchos lugares donde se han andado o pueden percibir la deformación del pavimento, y en muchos casos esta deformación pertenece a este tipo de pavimento flexible. ¿Ok? Y especialmente lo que se deforma es, como dice acá, la capa
rodaduras. ¿Sí? Los, dentro de los pavimentos asfálticos se pueden clasificar según el tipo de operación, como eh, tenemos riesgos asfálticos, hay unas capas de protección y hay otras capas que son distintas a las anteriores, que se llaman capas estructurales. Dentro de los riesgos asfálticos tenemos estos tipos de riesgos, que son riesgos de imprimación, imprimación reforzada, riesgo de liga y riesgo de neblina. ¿Ok? Entonces, todos estos son asfálticos. ¿Ok? Y que se van utilizando en la medida que se va trabajando y se va poniendo un material especialmente para po- eh, estructurar esto que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, las capas granulares se van pegando y trabajando con estos riesgos de liga y riesgos de imprimación, ¿ok? Para que posteriormente las capas asfálticas superiores queden bien cohesionadas con las capas granulares. La imprimación, entonces, como dice aquí, la imprimación consiste en un riego de asfalto líquido. ¿Ok? Estas emulsiones están especialmente diseñadas para realizar una imprimación con base estabilizada y compactada. Es decir, que estas bases van a estar, son bases granuladas, van a estar bien compactadas. Una vez que eso ocurre, podemos trabajar con estos pavimentos, con estos tipos de imprimación. ¿Ok? Aquí ahora vamos a ver un tipo de imprimación. Previo al riego de imprimación, se realiza la limpieza del exceso de material sobre la base granular, con el fin de garantizar que la sustancia asfáltica entre en contacto con el material compactado. Después de limpiar la superficie de la capa granular, se realiza el riego de imprimación, el cual debe aplicarse con al menos 12 horas de anticipación al extendido de la mezcla asfáltica. Cuando se realiza la reposición de asfalto sobre pavimento rígido, se ejecuta inicialmente el fresado de la carpeta existente. Posteriormente se retira el exceso de material suelto y posibles contaminantes. Luego de preparada la superficie, se aplica el riego de imprimación de rompimiento rápido. Este se aplica con aproximadamente 4 horas de anticipación al extendido del asfalto.
Bien, entonces estos son los riegos de imprimación que se utilizan para posteriormente usar las capas de asfalto, ¿ok? Y estas capas de imprimación pueden eh, utilizarse en pavimentos que ya son antiguos, en el cual ustedes pudieron apreciar en el video, ¿ok? Que era un pavimento antiguo y sobre ese se hizo un tratamiento especial, se sacó todo el polvillo, todas las impurezas que quedaron para posteriormente hacer el riego de imprimación y después de eso utilizar las capas de asfalto, ¿ok? También se puede utilizar en un terreno que es 100% tierra y se ha puesto una capa granular y sobre ella se hace el riego de imprimación para posteriormente utilizar también el asfalto y este quede bien adherido a la superficie que se está trabajando. ¿Ok? Ventajas de estos emulsiones imprimantes, ¿ok? Es un producto de baja viscosidad que permite temperaturas de aplicación menores a la imprimación tradicional. Se puede aplicar, como dice aquí, en bases granulares secas o húmedas. Posee características de seguridad de manipulación y transporte. Tiene una rapidez de secado, ¿ok? Bastante, su adherencia también es bastante buena, ¿ok? En bases granulares especialmente, ¿ok? La emulsión no se dispersa con facilidad, no se derrama, su dispersión también es de fácil control y es compacta. Y previo al uso del imprimante se debe analizar, bueno, la compatibilidad con la base granular. Por lo general, esto es 100% compatible con todas las bases granulares que se utilizan. ¿Ok? Em, Espérenme un poquito. Bueno, como ya habíamos visto, en estos casos también se utiliza bastante la rasante y la subrasante. Entonces ahí se trabaja con la subrasante, no se hace todo el tratamiento de la imprimación y posteriormente la rasante cuando ya hemos trabajado con el, con el asfalto propiamente tal. ¿Ok? Em, ¿Qué más les puedo decir de esto? Es que lo importante es estar consciente del trabajo que se va, que se va a hacer. O sea, tener consciente que cuando es un terreno que no ha tenido ningún tratamiento antes, que es solamente suelo o tierra, hay que saber tratarlo con bases granulares. Y si es un pavimento que es antiguo, en el cual también hay que hacer un tratamiento especial y que quede libre de polvo y de cualquier exceso o de maleza o de elementos que puedan posteriormente afectar la composición de esa imprimación. Bien, vamos a continuar. Espérense. Ok, ya. Y aquí tenemos una imprimación reforzada que consiste, bueno, también este otro tipo de imprimación consiste en la aplicación de una imprimación sobre una superficie de material granular. Y después de eso, bueno, viene un segundo riego de un material también ligante que ayude a la cohesión y a la adherencia del material que viene posteriormente. ¿Ok? Aquí en estos casos, la granulometría debe cumplir estas condiciones que aparecen acá. ¿Ok? Por ejemplo, se utiliza el tamiz número 4, en el cual el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 debe estar entre el 85 y el 100%. Y por el tamiz 100, el porcentaje que pasa no debe ser mayor al 5%. ¿Ok? Cumpliendo esos elementos de granulometría, funciona bastante bien todo este tema de la imprimación. También se puede hacer tratamiento a través de este,
esta emulsión que se llama riego de liga. ¿Ok? Y esto también se puede utilizar sobre una superficie pavimentada, ¿ok? Con objeto de producir adherencia. Esta es la parte importante en este caso. Esta es la palabra que nosotros debemos pensar y utilizar siempre. O sea, cada uno de estos elementos que se están usando, estos riegos de imprimación, riego de liga, el objetivo es generar adherencia, ¿ok? Entre la superficie y la capa asfáltica. ¿Ok? Entonces, por eso es que se utilizan estas formas de cubrir los terrenos. ¿Ok? Disculpen que está pasando algo acá. Ya, pasó, no era nada, era una falsa alarma. ¿Ok? Entonces, en los riegos de liga deben emplear siempre emulsiones asfálticas. Por lo general, todos estos riegos de imprimación son emulsiones asfálticas. Bueno, una cosa importante es que estos riesgos de liga, eh, cuando se presenta el tiempo que puede haber neblina o lluvioso, o cuando la temperatura atmosférica es inferior a 10 grados, no es recomendable utilizarlo. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo de trabajo de imprimación. Yo creo que todos ustedes en algún momento habrán visto algún camión de este estilo, ¿ok? Cuando está haciendo este tipo de tratamiento a la superficie donde va a ir un camino, ¿ok? Entonces aquí se está trabajando con una capa, una base granular, ¿ok? Acá no se ve bien claro, ¿ok? Y sobre esa capa se está haciendo un riego de imprimación. También existe otra aplicación que se llama riego de neblina. También es un asfalto líquido. ¿Ok? Con el fin, bueno, por lo general esto se aplica también en caminos que ya son existentes y que están un porcentaje deteriorado y se utiliza para rejuvenecer ese camino. ¿Ok? Sellar pequeñas grietas o poros superficiales. También se usa para sellar superficies o carpetas nuevas en los tratamientos superficiales. ¿Ok? Pero en muchos casos es para rejuvenecer o recuperar caminos que tienen un porcentaje de deterioro que puede ser recuperado a través de este tipo de, de impregnación de elementos asfálticos, ¿ok? Para sellar algunas cosas y para utilizarlo también como una adherencia, si se pueda poner algún tipo de asfalto encima de los poros superficiales que a veces se ven a simple vista, ¿ok? Bien. Ahora, aparte de eso, hay algunos otros elementos que son utilizados que se denominan capas de protección, ¿ok? Eh, y también son tratamientos asfálticos. Lo que pasa que la diferencia es que la mezcla o el espesor son un poco distintas, ¿ok? Y también la resistencia y son al tránsito y también son más, tienen mayor impermeabilidad en la superficie. ¿Ok? Dentro de estos conceptos de capas asfálticas de protección más usados, eh, tenemos estos que aparecen acá, que son los tratamientos superficiales simples, ¿ok? Los sellos, siendo el más importante la lechada asfáltica, ¿ok? Hay otro que se denomina el Cape Seal, ¿ok? Espérame un momento. ¿Qué están viendo en este momento? La presentación, profe. Ok, ya. ¿Quién se me pierde acá? Esperen un poquito.
Esperemos un poco, que algo me pasa aquí en la presentación que no se quiere mover. Ya no se quiere mover esto, pero bueno, vamos a hablar de esto igual respecto a la imprimación. Respecto a la imprimación, tengo que decir algo Profe, respecto a esto. disculpe, se ¿Sí? fue la diapositiva, no se ve nada. Ya, ok. Em, espérense. Bueno, estábamos hablando de las capas de protección, ¿cierto? Y dentro de eso, anteriormente hablamos de de los riesgos de imprimación, ¿ok? Y dentro de eso también aparece la imprimación reforzada y los materiales que son utilizados, por lo general, son emulsiones de, como ya hemos dicho, de asfalto diluido. ¿Ok? En todos los casos que se mencionaron, se utiliza asfalto diluido. ¿Ok? Y con algunos agentes especiales que ayudan a la adherencia de del, ¿cómo se llama? Del asfalto que posteriormente se va a utilizar como carpeta. Entonces, ese es el objetivo principal de esos elementos que se han utilizado como la imprimación. Eh, es importante que en cada vez que se use esta imprimación, antes de eso tiene que haber una limpieza, un barrido, la eliminación del polvo, de los escombros y a veces, en algunos casos, hasta debería lavarse la superficie, ¿ok? Para que quede libre de todo eso que estamos comentando. Dentro del video también se vio parte de eso, en el cual hacía una limpieza bastante grande del camino que se iba a trabajar, que se estaba haciendo tratamiento y en el cual se iba a hacer una imprimación. ¿Qué más hay que decir de esto? Eh, que las ventajas de estas imprimaciones, bueno, como ya dije, es una mayor adherencia, ayuda a proteger el camino de la humedad, ayuda también a que la durabilidad del camino sea más extensa y también ayuda a que los pavimentos, como son calificados como flexibles, también tengan mayor flexibilidad. ¿Ok? Y las aplicaciones típicas de esto es en carreteras, autopistas. Yo creo que todos hemos transitado por alguna carretera, autopista o incluso calle urbana. ¿Ok? En algunos aeropuertos también es posible encontrar eh, estas aplicaciones. ¿Ok? Respecto de ahora del riego de liga, también esto es una emulsión súper delgada de asfalto diluido. ¿Ok? En este caso, el objetivo del riego de liga también es mejorar la adherencia, impermeabilizar. Son los materiales que se utilizan también de asfalto diluido. ¿Qué más hay que decir del riego de liga? Es que también ayuda a la durabilidad de los pavimentos, eh, ayuda también a que este camino no se deforme y las aplicaciones más comunes, como hemos visto, es en pavimentos nuevos o cuando se quiere hacer una reparación de algún camino que está un poco deteriorado. ¿Ok? Hay otros
métodos también que se utilizan, y como por ejemplo el riego de neblina. El riego de neblina que implica una aplicación también de una emulsión de asfalto bastante diluido. ¿Ok? Los objetivos del riego de neblina también es adherencia y también en muchos casos, es el sellado de la superficie granular para eh, que no haya filtración de agua. En algunos casos se utiliza como ya lo hemos comentado, como un rejuvenecimiento del pavimento. Los materiales utilizados también son una emulsión de asfalto bastante diluido. ¿Ok? Em, las ventajas de esto es que el costo es relativamente bajo comparado con los anteriormente mencionados. ¿Ok? También ayuda a la durabilidad de los pavimentos porque se puede aplicar en lugares en los cuales todos los otros es posible que no lo hagan, ¿ok? Y esto es gracias a que el material es bastante diluido, ¿ok? Profe, disculpe, por si acaso estaba en una diapositiva fija de los camiones, no la ha movido. Y ya es que estoy hablando en general, nada más. Ah, ya, 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 pensaba que ¿No? estaba viendo algo, ya. Sí. También es importante hablar de algunas limitaciones que tienen todos estos métodos de aplicación de imprimación en las cubiertas donde va a haber un camino, ¿ok? Especialmente las condiciones climáticas, son algunas limitaciones, especialmente cuando en invierno es bastante más difícil que trabajar en verano. Entonces, a veces el clima ayuda a que no se puedan aplicar. ¿Ok? Em, ya vamos a ver qué más puedo decir de esto. Bueno, eso en términos generales. Em, bueno, ahí están los riesgos de neblina. Em, las capas de protección. Dentro de estas capas de protección tenemos, a ver, déjeme mover esto. Dejamos ahí. Tenemos los tratamientos superficiales, siendo de doble tratamiento superficial. Hay, este es el tratamiento superficial simple, ¿ok? Entonces, dentro de estos tratamientos superficiales simples también hay algunos que son múltiples, en el cual puede ser un tratamiento doble dependiendo de la magnitud del trabajo que se está haciendo o si el pavimento está muy deteriorado, ¿ok? También hay otros tipos de capa de protección como son los sellos, que se llaman sellos, ¿ok? Siendo el más importante uno que es denominado como la lechada asfáltica, ¿ok? Por su aplicación en obras especialmente se utiliza en obras de restauración, ¿ok? Cuando eh, el camino está bastante deteriorado, en algunos casos se ven grietas en los caminos, ¿ok? O en pavimento existente. Especialmente se utiliza en pavimentos existentes o de caminos que tienen una cubierta de hormigón, ¿ok? En este caso es pavimento existente o hormigón existente que está bastante deteriorado, quebrado, fisurado, etcétera, ¿ok? Y en esos casos se utiliza esta lechada asfáltica, ¿ok? Bueno, los gringos utilizan el término slurry seal. Y en el caso anterior, y en todos los casos también tienen su nombre en inglés. Bueno, esta lechada asfáltica
es especialmente utilizada cuando los caminos están bastante agrietados, ¿ok? Yo creo que muchos de nosotros hemos visto eh, transitar, especialmente en la zona urbana, en las comunas especialmente, que aparecen estos famosos eventos, ¿ok? Y hay eventos que son bastante importantes en el cual representan no solamente una grieta, ¿ok? Es un hoyo grande, pero ese también es reparado a través de estos tratamientos de asfalto, ¿ok? Y en muchos casos de ellos, de eso, en estos casos utilizan la leche, la lechada asfáltica, ¿ok? Y después de eso viene todo el asfalto que va encima de eso para que genere un sellado bastante importante, ¿ok? Después viene el Cape Seal, una denominación dada a la combinación de un tratamiento superficial simple seguido de una lechada asfáltica. ¿Ok? Entonces, hay varios sistemas de tratamiento para poner asfalto. No, en muchos tratamientos antes de la postura del asfalto propiamente tal. ¿Ok? Entonces, todos estos tratamientos que se han nombrado acá es con la finalidad de generar adherencia con el asfalto definitivo que se va a utilizar y que se va a poner en estos casos en los pavimentos que están deteriorados o que están quebrados, etcétera. Profe, pero eso es para ponerlo como protección encima al final, No, 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 no. Primero, porque por decía, ejemplo, tenemos una grieta de un pavimento existente. Y ese pavimento existente, esa grieta hay que limpiarla bien, sacar el polvillo o algo que no corresponda al camino propiamente tal, ¿ok? Y después de eso viene estos sellos, esta lechada asfáltica, ¿ok? Pero no es para sellar y nivelar el camino, sino que eso es para generar un pegamento para el posterior elemento que se va a poner encima, que va a ser el asfalto ya definitivo. ¿Ok? Entonces, para que el asfalto definitivo pegue con el pavimento existente. ¿Ok? Bueno, ahí se estaba viendo el tratamiento de un camino con elementos granulares. profe, no se escucha nada por si acaso. Sí. Bien, solamente para mostrar gráficamente el trabajo de la utilización de asfalto en un camino cualquiera, ¿ok? Bien, bueno, y dentro de los tratamientos superficiales, uno de los objetivos que tiene es uno de los más importantes, como dicen aquí, es impermeabilizar la superficie que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Eso es uno de los objetivos más importantes. Y siempre es prácticamente el objetivo que se persigue, ¿ok? Impermeabilizar la aplicación. Y aparte de eso, la adherencia con el asfalto que va
a resistir la carga de todos los vehículos que van a pasar por el lugar. Dentro de estos tratamientos superficiales tenemos aquí tratamientos simples y múltiples. ¿Ok? El tratamiento superficial simple es cuando se trata de una única aplicación de asfalto. ¿Ok? Y seguida de un riego o con un agregado especial. Aquí ustedes, no sé si ustedes vieron, eh, aquí en este, a ver si lo muestro. ¿Se dan cuenta que van poniendo un material granular sobre el riego que ya se hizo? ¿Ok? Y ese es el agregado. Y después de eso hay otro tratamiento. Entonces, es un tratamiento superficial múltiple, cuando son dos o más, riego alternado de asfalto y de agregado. Eh, Dentro de las funciones que cumple esto, es generar una superficie de rodadura o donde van a transitar todos los vehículos que sea económica y duradera. ¿Ok? Eso es lo que persigue con esto. Eh, Dentro de los tratamientos superficiales simples, hay dentro de esto también vamos a tener tratamientos superficiales dobles y tratamientos superficiales triples, ¿ok? En los cuales el espesor aproximado va a variar. Aquí en el simple va a ser de día 12,5, en el doble de 20 a 25 milímetros. Disculpen aquí, que no sé qué pasó. Ok, ¿siguen viendo la misma imagen? Sí, profesor. Ok. Y los tratamientos superficiales triples que tienen un espesor de 25 milímetros. Los materiales, el asfalto. Ok, es el material más importante que se va a utilizar acá. De hecho, se trata de todo lo que se va a trabajar acá, la impregnación y la, la superficie de rodadura, también va a ser asfalto. ¿Ok? Bueno, y por lo general se persigue que con estos tratamientos también se persigue mayor durabilidad de los caminos que son asfaltados. ¿Ok? Y también se persigue que haya una reducción del mantenimiento posterior. Eh, Respecto de los otros emulsiones asfálticas, como por ejemplo la lechada, eh, para ese caso aparte del asfalto líquido diluido, también se utiliza un poco de agua para ajustar un poco la mezcla, ¿ok? Y a veces se utilizan algunos aditivos que ayudan a mejorar la adherencia de ese elemento lechada cuando se aplica posteriormente el asfalto que va a estar eh, en la parte superior de esa aplicación que se hizo, ¿ok? Especialmente cuando es la base de rodadura donde van a transitar los vehículos. Em, las ventajas de la lechada, por ejemplo, es que es relativamente económica, es fácil de aplicar y mejora la superficie y la apariencia también la mejora, ¿ok? Em, ya. Pierde esta cosa acá.
Disculpen que no sé qué pasa, que se pierde. Ok, ya, aquí vamos a seguir. No quiere moverse, ya. Bien, agregados. La mayoría de los agregados son dentro del material granulado o granular, puede ser, y siempre utilizan eh, agregados como la arena, la grava, la piedra zancada y en algunos casos algunos temas que le llaman escoria zancada, ¿ok? Eh, También es posible utilizar estos elementos o esta arena o la grava o la piedra zancada con un solo tamaño, ¿ok? Y debe tener idealmente esta forma cúbica. Y también es importante que debe estar limpio. Y aparte de eso, no debe estar eh, mezclado con elementos que sean distintos a los que se menciona acá, por ejemplo, o mezclado con elementos orgánicos o cosas por el estilo, porque la adherencia ya no va a ser la misma, ¿ok? Y debe tener un mínimo de humedad. Em, y respecto del diseño de los tratamientos superficiales, la forma de hacer los tratamientos, no vamos a entrar en esa parte, ¿ok? Vamos a finiquitar esto con este último video. Vamos a ver si lo pueden ver. Mira, este se le denomina lechada fálsica. Es un material, comúnmente la gente le llama chispa, y lleva emulsión asfáltica, que es una emulsión asfáltica de rompimiento controlado, lleva un poco de aditivo y lleva un poco de cemento. El proceso es generar lo que se llama una lechada como tal. Al principio hicimos una muestra de un material que se rompió. Todos pudieron identificarlo que ese material no sirve. En este proceso se está realizando, por ejemplo, en este momento se están haciendo dos cubetadas, van a echar primero el material después le van a aplicar el agua, cuando eso ya esté de alguna manera fluido, se comienza a aplicar la emulsión, el aditivo y el cemento. Esos son procesos que sirven para restaurar la vía. En este caso particular tenemos una vía completamente con grano desprendido. Lo que se va a hacer con esta lechada es aplicar una capa superficial que va a evitar que la vía siga desprendiendo el agregado y por ende va a dar una mayor durabilidad a la vía. Estas técnicas en realidad se usan con camiones. Por ejemplo, se ha hecho aquí en Apopaquitasol 35 kilómetros en el tramo de la carretera que es Antepeque, la calle principal que entra a Santana, la CA12, la CA2 se hace con camión. En este caso, que son áreas completamente pequeñas, el diseño que se elabora en el camión se dosifica para hacerlo en la concretera. Si hablamos de proporciones sencillas, aquí estamos usando por 5 unidades de chispas, una unidad de emulsión, con cantidades pequeñas de cemento y de aditivos que andan por el punto 5 en función del peso del material seco. Aquí en Izal fue la primera vez. Yo le mostraba a la gente de la alcaldía que esto ya se ha usado de esta forma en varias partes, inclusive aunque podía parecer algo que no pudo haber sido, pero se ha usado en el aeropuerto para hacer pequeñas nivelaciones, en el aeropuerto de Ilopango, y también se han usado en unas calles de pasajes en el departamento de Santa Ana. Bien.
Y eso es lo que tenía preparado para hoy día, de asfalto. ¿Ok? Em, Relacionado con el último video, ahí ustedes pudieron visualizar la aplicación de la lechada, en este caso un camino, una calle que tenía pavimento existente, el cual eh, le hicieron un tratamiento a través de un rodillo especialmente, y al parecer con la lechada lo querían rejuvenecer, ¿ok? Revitalizar ese camino y seguir utilizando. Eso es, muchachos. Ya, profe. Em, ya, no sé, cualquier cosa esto va a estar subido. Yo lo voy a subir al aula virtual porque al parecer no sé si todas las clases las han subido. ¿Ok? ¿Qué más? No tengo más por hoy día preparado, así que la próxima clase vamos a hablar de hormigón y vamos a terminar con la clase que yo les debo y con eso terminaríamos todo. Ya, profe. ¿Ok? Así que ya, pues un gusto nuevamente y nos encontramos en la próxima clase. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Usted igual, buenas noches. Chao, buenas Recording noches. stopped. Chao.